Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro bendito Salvador. Nos acercamos a ti con la confianza que tú nos das en tu palabra para que con toda confianza podamos acercarnos a ti. Cuánto necesitamos de tu dirección y tu guía cuando abrimos tu palabra para que no equivoquemos el camino. Pedimos porque todos podamos ser edificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengan abierta su Biblia en 1 Corintios 15, porque vamos a quedar prácticamente todo el tiempo en ese capítulo. A mi juicio, el mejor documento, el mejor tratado, conciso, completo, claro, preciso, fidedigno, es 1 Corintios 15. A veces acusamos a los corintios por esto y por aquello, y hay sobradas razones para acusarlos. Pero gracias a que en Corinto aparecieron algunos que comenzaron a negar la resurrección de Cristo, tenemos hoy este capítulo. Y en el bosquejo ustedes tienen bastante información, tienen los textos bíblicos que tocaremos en una forma ordenada. Así que, como digo, en cierto modo tenemos que agradecer a nuestros hermanos corintios, por malos que hayan sido, carnales como eran y toleraban el pecado, pero gracias a ellos muchas preguntas que tendríamos hoy no serían contestadas si no tuviéramos la carta a los Corintios. En primer lugar, Pablo habla, y vamos a leer, yo voy a leer textualmente tal como aparecen en los primeros versículos, siempre de 1 Corintios 15, para que tengamos una idea como base de lo que estamos hablando. 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 1, donde dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 11. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Vamos a dejar aquí la lectura de este texto. Noten bien las palabras con que Pablo comienza, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. No fue un accidente. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es esto los versículos 3 y 4. Pablo ofrece los argumentos acerca de la resurrección de Cristo y quiere establecer bien claro, ya desde el primer momento, de qué se trata. Yo aconsejo que toda persona que busca la verdad acerca de la resurrección de Cristo, si después de leer lo que sobre esto dicen los evangelios, aún tuviera cualquier duda, por favor pídale a Pablo que le permita leer 1 Corintios 15. Note bien lo que él dice aquí en los versículos 1 al 4. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. No voy a detenerme ahora en eso, cómo puede uno creer en vano, pero en otro momento vamos a tocar esto. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No hay evangelio, escuche bien, no hay evangelio, que significa buenas nuevas, sin la resurrección de Cristo. No existe. Nadie puede afirmar que es salvo a menos que sea firmemente
digamos, crea firmemente en la resurrección de Cristo. Usted no puede creer en la resurrección de los muertos si no cree en la resurrección de Cristo. Debe aceptarse que Cristo murió por nuestros pecados. Él ya murió. El pecado acarrea la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Pero si alguien ya murió en mi lugar, ocupó mi lugar, yo no corro peligro. Yo no tengo que morir por mis pecados. Si confío en aquel que tomó mi lugar en la cruz, yo debía morir. Debe aceptarse que esto ocurrió, oiga esto, conforme a la Escritura. Es decir, todo fue previsto, todo fue planeado, nada tomó por sorpresa, ni a Dios el Padre, ni a Dios el Hijo. Todo fue previsto. La Escritura ya había predicho mucho antes. El Señor sabía que Él moriría, cómo nacería, dónde nacería, cómo se llamaría su madre, cómo se llamarían sus otros hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas y unas hermanas. Todo esto. También sabía que aparecerían doctrinas que ridiculizarían la verdad, que convertirían todo esto en engaño y que en lugar de creer en Él como Salvador, creerían en María. Todo esto era conocido para Él. Él es Dios, nunca dejó de serlo. Y debe aceptarse que fue sepultado. Es lo que dice Pablo, que Él resucitó y que resucitó al tercer día, no al segundo ni al cuarto, porque esto fue predicho aún por Él. Todo esto, óigame bien, conforme a las Escrituras. Luego tenemos los testigos oculares del Cristo resucitado. Primero hablemos un poco de un testigo. No vamos a entender, estamos en la Biblia, y a menos que definamos bien quién es un testigo, permítanme decirles así. La Biblia habla, y enseguida vamos a ver algunos textos. La Biblia habla que para condenar a un acusado a la muerte debe haber mínimo 2 o 3 testigos. Ahora, ¿cómo funcionaba esto? Había 2 personas, o tal vez 3 o más, que vieron algo. Vieron que un tipo sacó una pistola y le tiró en la sien de un hombre, y ese hombre murió. Bueno, se acusó a alguien de la muerte de ese hombre. Lo que la corte debía hacer es llamar a testigos. Llamaba a un testigo y le preguntaba cómo fue eso, qué tipo de pistola era, ¿recuerdas? ¿Qué tipo de camisa tenía el hombre que mató? ¿Cuál era la hora? Cosas así. Hablaron ellos antes, discutieron, todo lo que se interroga, le preguntaban. Bueno, después le tenían por allí y llamaba a otro testigo, porque había otros testigos. El otro testigo tenía que decir exactamente lo que dijo el primero. Díganme una cosa, ¿es eso posible o no? Sí, si vieron la misma cosa, tal vez van a usar palabras diferentes. Uno va a decir tenía camisa amarilla y el otro va a decir ligeramente clara o algo así, coincide perfectamente bien. Uno va a decir era un hombre de más o menos 30 años, el otro va a decir y estaba entre los 25 y 30 o algo así. Esas cosas son secundarias, pero habrá mucha coincidencia. Y si hay 3 testigos, ya es suficiente para acusar a aquella persona. Tenían que ser personas que no se pusieron de acuerdo, pero que atestiguan exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque vieron lo mismo. Y si ustedes quieren textos bíblicos para lo que acabo de decir, aquí van. Números 35, versículo 30. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Pena capital. Un testigo no es suficiente. Qué bueno que es Dios, ¿no? Deuteronomio 17:6. Por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir.
no morirá por el dicho de un solo testigo, de nuevo. Luego, en Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Aquí va más allá todavía, incluso aunque no fuere pena capital, pero tal vez prisión, ya es necesario más de un testigo. Nunca uno es suficiente. Y el punto está en que deben decir la misma cosa sin haberse puesto de acuerdo. Y eso es posible, porque si es testigo ocular, ¿qué va a decir? Va a decir lo que vio. Y si hay 2 o 3 que vieron la misma cosa, ¿qué dirán? La misma cosa. Los 3 dirán la misma cosa, así de sencillo. Mateo 18, 15 y 16. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esto ya es para la iglesia. Bueno, si alguien dice, fulano de tal, yo lo vi metido en tal y tal problema o pecado, y hay que tomar medida, y es solamente una persona, esa persona tal vez dejó que se saliera la lengua más de la cuenta y no hay que creerle. Pero si hay 2 o 3 testigos que atestiguan lo mismo, entonces hay que levantar la antena, hay que prestar atención. 2 Corintios 13, 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. En la iglesia. Esto está en 2 Corintios 13, 1. 1 Timoteo 5, 19. Contra un anciano, es decir, un pastor o anciano de la iglesia que está al frente de la iglesia, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Con más razón todavía. Esto está en 1 Timoteo 5, 19. Cuidado, este asunto es muy serio porque es lo que Dios establece. Ahora, ¿cuántos testigos dice Pablo que vieron al Señor resucitado? Yo saqué la cuenta aquí y va así. Apareció a Pedro, una persona. Apareció a los 12 personas. Apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ya tenemos aquí 513. Apareció a Jacobo, una persona. Apareció a todos los apóstoles, 12 personas. Finalmente a Pablo, una persona. Sumando todos son 527 testigos. Pero como Pablo dice que eran más de 500, vamos a tener que decir que eran por lo menos 550. Algunos de ellos se repiten. ¿Por qué? Por ejemplo, en el segundo caso apareció a los 12. Y luego otra vez apareció a todos los apóstoles, 12 personas. Yo no voy a discutir ahora de dónde sacaron 12, ese no es nuestro tema. Pero les puedo decir que, sin duda alguna, se contaba así porque se redondeaba la cifra, aunque no estaban los 12. Lo que estoy tratando de hacer ver es que él apareció más de una vez al grupo de los apóstoles. Por eso se menciona 2 veces. Pero 2 veces, aunque sean las mismas personas, son doblemente testigos. Con todo, por lo menos eran 513, sin agregar a los más de 500. Qué cosa maravillosa que el Espíritu Santo haya inspirado a Pablo para que hiciera incluso la cuenta. Es decir, allí con estos más de 500. En realidad, Pablo da una lista casi completa. Para él era muy importante eso. Que haya testigos oculares del Cristo resucitado. Porque no podríamos creer tan fácilmente si no tuviéramos esto. Ahora, ¿son suficientes estos testigos? Pregunto, ¿cuántos testigos, de acuerdo a la Biblia, eran suficientes para dar crédito a un caso tan serio como apedrear a una persona o crucificarla o matarla de la forma que fuera? ¿Cuántos eran necesarios? 2 o 3. ¿No son necesarios más de 500? Con más razón.
Esta es una de las razones, hermanos, por qué no tendremos excusa delante de Dios. Hay mucha gente que no puede creer en la resurrección. Luego pasamos a otro aspecto, la importancia de la resurrección de Cristo. Y vamos a leer los versículos 12 al 19. Estamos siempre en el capítulo 15 de 1 Corintios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Qué argumento? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, lógica usa aquí, tampoco Cristo resucitó. Otra lógica, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Lo mismo que decir, están todavía ustedes todos perdidos. Entonces también los que durmieron, es decir, los que murieron confiando en Cristo, los que durmieron en Cristo, perecieron. No hay ninguna esperanza para ellos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Por supuesto, esto sí que sería engaño. Los más engañados, ingenuos, temen de lo que no existe, creen en mitos. Pablo llega a decir que de nada vale ser cristiano si Cristo no resucitó. Aunque es muy importante su nacimiento virginal, es decir, que Él fue concebido sin la intervención de un hombre, sino por el Espíritu Santo. Es muy importante su vida impecable, sin pecado, es el único que nunca pecó. Es muy importante todos los portentosos milagros que Él hizo, pero si no resucitó de los muertos, murió y se acabó todo. No hay esperanza. Pablo enumera lo siguiente. Ya en sus días se hablaba de Cristo que no hay resurrección de muertos. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, en la iglesia de Corinto había quienes decían, los muertos no van a resucitar. Segundo, bueno, si así dice Pablo, entonces Cristo tampoco resucitó. Él llega a la conclusión, dice. Primero enumera más de 500 testigos que lo vieron resucitado. Y luego dice, si ustedes argumentan que Él no resucitó, que no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Porque ¿a qué se sujeta nuestra resurrección? A la resurrección de Él. No resucitó Él, no resucitaremos nosotros. Bueno, entonces, si Él resucitó, esa es la garantía nuestra. Por eso Pablo se cuida tanto y presenta una gran cantidad de testigos. En tercer lugar, si Cristo no resucitó, en vano se predica y en vano creen los que creen. Son unos crédulos, ingenuos, creen en mitos. Y hombres que dieron su vida por causa de Cristo y todo esto y se dedicaron a predicar el Evangelio, predicaron un engaño, una mentira. Cristo no resucitó, por lo tanto nadie va a resucitar. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Versículo 14, Corintios, vayan, pequen, sigan viviendo como vivían. No hay salvación, porque no hay resurrección, porque Cristo no resucitó. Salieron unos predicadores modernos entre nosotros y plantean que Cristo no resucitó, se acabó. En cuarto lugar, además si Él no ha resucitado, entonces los cristianos somos falsos, digamos, predicadores. Aquí están los falsos testigos de Jehová, falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que no es cierto en base a aquellos que habían entrado con esta filosofía. Y somos, versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Qué conclusiones? No puede ser más claro esto. Quinto, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Así que el día de resurrección y todo esto es otro mito, invento de la gente, pero no hay tal cosa como que resucitó. Sexto, si Él no resucitó, entonces todavía estamos en nuestros pecados. Ni un solo pecado le fue perdonado a usted. Usted está cargando con sus pecados desde la niñez, la adolescencia, la juventud y hasta el que cometió hoy antes de venir. Todos sus pecados, ninguno le ha sido perdonado, ni le será perdonado. ¿Por qué? Porque usted cree en un muerto. Y un muerto no puede perdonar nada. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Versículo 17. Séptimo, los cristianos que ya murieron se perdieron si no hay resurrección. Se fueron a algún lugar que nadie sabe. Porque aquellos que niegan la resurrección, niegan también que tenemos alma eterna. Somos como el árbol. Lo cortamos, está allí tirado, se seca, hasta que poco a poco va desapareciendo porque se pudre. Y somos como los animales, que no hay para ellos salvación, no hay redentor para los animales. Hay algunos amantes de los gatos, los perros, los caballos y todo esto, y quieren llevar su caballo al cielo. Pero lamentablemente no existe base bíblica para eso, no hay ni un solo caballo. Vamos a ir nosotros, no hay cielo para ellos. Algunos discuten si habrá o no animales en el cielo. Dicen, no, si Dios creó también para tener los animales en la eternidad. Yo no me preocupo por eso. Yo lo que quiero es que ustedes todos estén allá y no voy a estar mirando a ver si hay gatos, si hay perros en el cielo, si hay caballos, si hay picaflores, si hay tucán, si hay palomas, si hay pavos. Bueno, aquí vamos a parar. Séptimo, los cristianos que ya murieron se perdieron. Es decir, la esperanza era que los cristianos que mueren en Cristo van a su presencia. Pero como no habrá resurrección, entonces ellos simplemente se perdieron. Octavo, Pablo termina estos argumentos con una declaración tajante. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 19. Si somos cristianos aquí y tratamos de llevar una vida lo mejor que podamos, dejar los vicios, dejar todo eso, y tener buenas familias, organizarnos bien y dormir por lo menos cuando nos acostamos para dormir y todo esto, y tratar de cuidar nuestra salud y todo eso. Y ahí terminó todo. Bueno, fulano vivió, se cuidó, fue sano, luego murió y, como dice el alemán, kaputti, es muerte. Umir, dice el ruso, y el guaraní, omanó, y el español, murió. Ya está, terminó todo. No, lo que muere es el cuerpo, pero el alma no. Es una partida a la eternidad. La otra conclusión de Pablo es que quienes esperan la resurrección de los muertos, si no hay resurrección, viven de ilusiones. Creen en fábulas y cuentos y mitos, y esto es peligroso. En cuarto lugar, Pablo explica el orden de las resurrecciones. Me gusta esto. Todo me gusta, lo que estoy diciendo. Siempre lo que yo digo me gusta. Si no, ¿para qué le voy a decir? Que ni a mí me gusta. Bueno, la resurrección seguirá, o las resurrecciones, plural, cierto orden. Pablo no se amedrenta porque algunos no creen. No solamente prueba que la resurrección es una realidad incontrovertible, sino que hasta da un orden. ¿En qué orden resucitarán? Usted dirá, yo es el primero. Ya no puede ser primero porque Jesús fue el primero. Así que usted tiene que ocupar un lugar más allá de él. Pero veamos. Mas ahora Cristo ha resucitado. Dice desde el versículo 20 al 23. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lo que él está diciendo, así como es cierta la muerte, y esto nadie discute, desde que entró el pecado vía Adán, ¿algunos de ustedes se llama Adán? Levante la mano. Iba a recibir un premio, pero bueno. Algunos no quieren porque creen que va a haber un truco. No. Vía Adán entró el pecado. Vía Jesucristo, el segundo Adán, entró la resurrección. Así de sencillo, la vida. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El mismo que fue muerto por la vía adámica, el mismo resucita por la vía de Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, ustedes saben que eso es cierto, generaciones y generaciones, y todos nosotros estamos segurísimos que más tarde o más temprano daremos el último pataleo y ya terminó. Murió fulano. Y todos dicen en voz baja, en escala menor. Y sí, a nadie le gusta. Oh, vamos a la fiesta, murió fulano. No, cumpleaños, casamientos, como se va a casar Héctor dentro de poco, todas esas cosas sí. ¿Qué dije yo? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cuando dice todos, salvos y no salvos, pero todos, definitivamente. Pero cada uno en su debido orden, sigue Pablo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Versículos 20 al 23. Pablo alega que, como ya vimos, así como la muerte no falla, viene la guadaña y ya, vámonos, y se va. Pero era tan joven, pero era tan bueno, pero era tan lindo, pero era tanto, pero era tan útil. Ay, pobrecito. No importa. Llegó el turno. Vámonos. Y se van. No falla. Todos sabemos eso. Pablo nos dice que ya que Cristo, las primicias, que significa lo mejor y lo primero, resucitó, entonces el turno es de los de Cristo. ¿Cuál va a ser después de Cristo la segunda resurrección? Es decir, cuando se produzca el arrebatamiento, del cual participarán por supuesto todos los cristianos, tanto los que para entonces hayan muerto como los que estén en sus cuerpos, versículos 51 y 52, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, aun si viniera hoy el Señor, para levantar a su iglesia. Nosotros no vamos a resucitar porque el requisito para resucitar es morir y no habremos muerto. ¿Qué pasará entonces? Seremos transformados en un plic y ya está. En una fracción de segundos. ¿Cuánto dura un segundo? 1, ya está, ya pasó el segundo. En una fracción de segundos, de acuerdo a lo que Pablo dice, usando el griego, que significa justamente esto, algunos dicen una milésima de segundo, el Señor burlará todas las velocidades que hoy conocemos, cuando llegue el momento de nuestra transformación y de la resurrección de los que ya murieron siendo cristianos. A mí me gusta todo esto. A esto se refiere Juan en Apocalipsis 20, 4 al 6, escuche esto. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Sigo el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, los que resucitaron para estar en el milenio.
Bienaventurado, oiga el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque es la resurrección de los salvos. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años, aparte de la eternidad misma. Esto a mí me fascina. Si usted quiere ser sacerdotisa, no use sotana ahora, no hace falta, lo será. Llegará el momento. Si usted quiere ser sacerdote, en el sentido bíblico de la palabra, no romanista, usted podrá, lo será, un día. Estos son establecidos por el Señor. Algunos creen que esta es la resurrección únicamente de los mártires de Cristo, pero no parece ser así. Todos los redimidos resucitarán en el segundo lugar. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. ¿No somos nosotros de Cristo? Por supuesto, así que estamos en segundo lugar. 5. Más argumentos contra quienes niegan la resurrección. Vamos a leer, versículo 29. Bueno, especialmente el 29. ¿Qué de los que se bautizan por los muertos? De otro modo, dice Pablo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos se resucitan. Si los muertos no resucitan, él dice, entonces ¿por qué hay gente que se bautiza por los muertos? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Usted dirá, pero acá nunca he visto un bautismo por los muertos. Bueno, tal vez estamos muy atrasados. ¿Hay alguno que ustedes saben que murió sin Cristo y quiere bautizarse por esa persona? Lo que Pablo está haciendo acá es hasta llevar al ridículo a esos que negaban la resurrección de Cristo y les dice esto. Imagínense ustedes, han sido evangelizados, se ha demostrado que el evangelio el que les prediqué yo y otros, dice Pablo, era auténtico, ustedes creyeron correctamente, Dios los libró de toda esa corrupción en la que vivían en el paganismo griego. Ustedes se libraron de esto. Ahora, teniendo todo el conocimiento, que los paganos no tienen, sin embargo, los paganos que no tienen el conocimiento que ustedes tienen, no fueron regenerados, porque nadie les habló, por intuición. Ellos presienten que la vida no termina aquí. Se bautizan incluso por los muertos. Porque entonces, ¿cómo es posible que ellos, sin el conocimiento que ustedes tienen, se estén bautizando? Tanto creen que hay vida más allá de la muerte. Ellos no saben nada de la resurrección de Cristo, de las primicias, de quienes están en segundo lugar, nada de eso. Del rapto de la iglesia, nada. Son completamente ignorantes, están en la peor oscuridad en este campo. Y dice, fíjense ustedes, él usa la palabra, ¿qué harán? Es decir, ¿cómo ven ustedes esto los corintios? Que aquellos que no tienen ningún conocimiento de la verdad que a ustedes se les habló y que ustedes recibieron, y el Espíritu Santo mora en sus corazones, ¿cómo es posible que ellos, siendo paganos, sin embargo, no niegan que hay vida después de la muerte? Cuál haya sido la forma que ellos interpretaban, no importa. Lo que Pablo dice, ustedes al negar la resurrección de los muertos, se colocan por debajo del paganismo, que ignora todas esas cosas, sea por fuerza mayor o lo que fuera. Si no resucitan los muertos, ¿por qué nos exponemos, el otro argumento de él, a tantos peligros predicando el Evangelio? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Versículo 30. ¿Qué está diciendo él? Allá en Éfeso él sufrió mucho y probablemente desde allá escribió. La ciudad de Éfeso tenía como 400,000 habitantes y él evidentemente había serios peligros. Él y sus compañeros de evangelización estaban en peligro y dice, ¿por qué nosotros estamos todo el tiempo con el corazón en la garganta, diríamos hoy? Peligrando. Ay, ¿qué puede pasar esto? Que nos pueden matar. Que hay siempre peligro. ¿Por qué? Por una causa que de hecho no tiene ningún sentido, ningún valor. Nosotros exponemos nuestra vida.
¿Tiene esto sentido?, dice Pablo. Bueno, ¿de qué valdría toda persecución, sufrirla, esforzarse, si al final de cuentas, muerto el perro, se acabó la rabia? Ese es el dicho. Pero en este caso no se aplica. Pablo habla de su lucha en Éfeso, dice, que él luchó allí mucho. Por ejemplo, si como hombre batallé, versículo 32, batallé en Éfeso contra fieras, pero no eran fieras bípedos, no eran cuadrúpedos. ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos, versículo 32. Vamos a divertirnos, a vivir como se nos ocurra. Total, creer o no creer, da igual. Hagamos parrandas y todo. Es exactamente lo que hoy en muchas iglesias se hace. Ellos en realidad no creen en el Evangelio de Cristo. Ellos creen en el Evangelio del ecumenismo y de la nueva era, pero rechazaron el Evangelio de Cristo. Ellos no dicen que no hay resurrección y todo esto, pero si usted comienza a investigar un poco y preguntar, bueno, eso depende, eso, cada uno interpreta a su manera y comienzan por ahí dando vuelta y al final. Pablo explica la diferencia entre el cuerpo presente y el cuerpo futuro. No sé cuántos de ustedes quieren ser como son ahora. Y algunos piensan que van a ser así como una paloma blanca, esa canción que había antes. ¿Recuerdan ustedes? Una paloma blanca, todos quieren ser palomitas. Nadie quiere ser cuervo, y menos loro. Bueno, loro tal vez sí, verdecito así, y de colores y todo esto. Bueno, vamos a ver. Pablo habló también a los Corintios en su segunda carta, porque ya comenzaron ellos a preocuparse porque el Señor no venía y la gente estaba muriendo y ellos creían, bueno, se acabó el reino con Cristo. Vamos a leer en 2 Corintios 5, 1 al 4. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, el tabernáculo es nuestro cuerpo, gemimos con angustia. Ay, que me duele acá. No tiene, doctor, algo. Ya hace noches que no duermo. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Pablo tuvo que hablar un poco a los corintios porque ellos comenzaron a preocuparse. ¿Qué pasa con los corintios de la iglesia que estaban muriendo? Ellos esperaban que el Señor vendría, pero no venía. Por eso, volviendo a 1 Corintios 15, 40 al 44, dice: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Estos cuerpos que tenemos ahora se llaman terrenales. Los que Él nos va a dar después se llaman celestiales. Estos son temporales, de la cuna hasta la tumba, es todo. Acuérdense, hermanos, de esto. Y los otros eternos. Nunca dejaremos de tenerlos. Y alguien se pregunta, yo no puedo creer eso. Bueno, yo sí. Si eso lo dijera un paraguayo, colombiano, americano, argentino, brasileño, yo no le creo tampoco. Pero como Dios lo dice, no tengo ningún margen para dudar. Una es la gloria del sol, Él quiere explicar muy bien. Otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Tanto sabía de astronomía Pablo? Claro que sí. No crean que eran ignorantes los antiguos. Muchos miles de años antes, ya los sabios dijeron que la tierra cuelga sobre nada. Algunos dicen, no, antes la gente creía que la tierra es plana y que está sobre una tortuga bien grande. Cuando la tortuga se mueve, hay terremotos. Muchas de esas creencias existían, pero mucho antes, miles de años antes, ya los escritores sagrados hablaron mucho de las constelaciones, de las estrellas. Sabían más que nosotros hoy con todos esos
telescopios tremendos, gigantes, y que estamos explorando el universo. Recién ahora los científicos se están dando cuenta que el universo parece ser infinito. Esto lo sabíamos hace mucho tiempo. La Biblia lo dice. No tiene fin, es eterno. Luego habla, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, es la primera cosa. Este cuerpo, al salir el alma, se corrompe, se pudre, se vuelve en polvo. De polvo fuiste tomado, a eso volverás. El otro no, nunca. ¿Por qué? Porque no habrá muerte. Este cuerpo sigue con vida y mientras tanto no se corrompe. Pero una vez que la vida se va y el cuerpo derechito es llevado al cementerio y bajado 2 metros o algo por el estilo, ¿por qué lo ponemos allá? Porque dentro de pocos días va a tener mal olor, aunque algunos caminando tienen también mal olor. Así también es la resurrección. Bueno, yo no digo todos. Siempre podemos tener mal olor, ¿no? Coma mucha carne, no se cepille los dientes y no se bañe y va a verte lo que va a pasar. Si quiere ahuyentar a la gente de su medio, para que nadie se acerque a usted, no se bañe 2 semanas. Y ya está. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. ¿Cómo? Yo me parezca un animal. No, cuerpo animal se llama porque el otro se llama espiritual porque tiene vida espiritual. Es todavía tangible, visible, todo esto, pero es un cuerpo producto espiritual del Espíritu Santo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Estos son los argumentos que él presenta. En Filipenses 3, 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, es decir, este cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Algunos de ustedes que ya son mayores, por lo menos que tengan mi edad o mayores que yo, aunque es difícil conseguir a alguien aquí así, ha mirado la foto suya de hace 40 años. Dice, no puede ser, qué lindo que era. Eso es lo que usted piensa. Usted nunca era lindo, pero claro, para usted, y la dama, qué hermosa que era yo antes, qué encanto. Y después de tantos años, mira, y lleno de canaletas por acá y todo. Si el pelo, si no le pone alguna cosa para que tenga un color más o menos aceptable, queda también diferente. Y algunos que tienen cabellera larga, parece escoba vieja, todo así, queda bien. Y uno dice, no puedo ser yo. Bueno, den gracias a Dios que el próximo cuerpo no se va a deteriorar. Ustedes serán siempre muy lindos, pero lindos de verdad. Todas las estrellas son lindas, aunque diferentes en gloria, una más que otra. Dicen los astrónomos hoy lo mismo, que no hay 2 estrellas iguales. Y nadie sabe cuántas estrellas hay. Billones y billones. Yo no quiero ser como ninguno de ustedes, yo quiero ser como yo. Y no piensen que alguno de ustedes va a ser como yo. Mejor que no. Pregúntenle al hermano Robadín. Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿Dónde? En gloria. Un día Él se manifestará. Podemos estar seguros entonces que nuestra habitación celestial, nuestro futuro cuerpo, será muy superior al presente. Pablo compara la diferencia en belleza. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Así que, hermanas, esos make-up que ustedes tienen, eso para ponerle un poco de reboque en la cara y todo, olvídense de eso. Para la próxima vida no van a necesitar eso. Dirá alguna, pero yo antes tampoco necesitaba cuando tenía 16 años, que ahora tiene 61.
la diferencia es grande. No, pero son los mismos números, sí, pero al revés. Nuestra belleza eterna es difícil describirla. Bellos en el sentido físico, pues tendremos cuerpo, y bellos en el sentido moral y espiritual. Esto significa que nosotros no seremos iguales, y en realidad habrá una variedad muy grande. La idea de una eternidad sin cuerpo no es bíblica. Notemos los versículos 49 y 50. Y así como hemos traído la imagen, cuando hablamos de imágenes, ¿a quién nos referimos? Del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre que ahora circula por nuestras venas no pueden heredar el reino de Dios, y la corrupción hereda la incorrupción. Y luego un misterio que ya no lo es más. Vayan a los versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Pablo dice, no todos vamos a morir. Pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Todavía no sucedió eso, pero cuando llega el momento del rapto, esto exactamente sucederá. Recién entonces se cantará la gran victoria que tenemos en los versículos 53 al 57. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, un gran estímulo para quienes motivados por la recompensa, oídme bien, por la recompensa, trabajan para el Señor. Hay muy pocos. En las iglesias yo digo que tal vez en cada iglesia hay un 10% de hermanos, y esta no está excluida, que realmente están trabajando. Los otros se hamacan. Son los pasajeros que pagaron primera clase y camarote privado, no como ese barco que va a Bahía Negra. Los que viajaron saben de qué estoy hablando. Hay muy pocos que son los tripulantes, que están constantemente asistiendo en lo que es necesario. Pero los hay. Para ellos, versículo 58. Para los demás, olvídense. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ay. Si todavía vive sin Cristo, si usted vive sin perdón, tengo una pregunta especialmente para aquella persona que tal vez esté escuchándome, ya sea aquí o por la radio. ¿En dónde o en qué busca usted la salvación? Recuerde este texto relacionado con la resurrección. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esto está en Lucas 24:5. Esto se lo dijeron unos mensajeros de Dios a las mujeres que deseaban saber en dónde fue colocado el cuerpo del Salvador. ¿En dónde o en qué o tal vez en quién busca usted la salvación? ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? Y en el sentido espiritual, ¿qué cosas o sitios o personas? Bueno, hay quienes creen firmemente que la salvación está en su iglesia y fuera de esa iglesia no hay salvación. Pero resulta que la iglesia se compone de mortales. No busque la salvación entre los muertos, porque son mortales todos los que la componen. Hay otros que dicen que buscan la salvación en su religión. Pero óigame, la religión
todavía hasta hoy no salvó a nadie. Y ya han pasado de la raza humana, el tiempo que pasó, ya estamos en el año 7000. ¿Será usted el primero que se salvará vía religión? Porque la religión existió desde el primer momento. Noten ustedes que Caín y Abel ya ofrecieron sacrificio dentro de lo que ellos entendían de su religión. Y eran solamente 4 personas las que habitaban este planeta. Papá, mamá, Adán y Eva, Caín y Abel, 2 hermanos, nada más. Y ya había religión. ¿Y qué hizo la religión? Mató a uno de ellos. La religión mata más que cualquier otro recurso. Noten ustedes lo que está pasando ahora, de tantos suicidas voluntarios. ¿Por qué lo hacen? Por su religión. La religión fanatiza, oscurece la vista para que la persona no conozca la verdad. La religión engaña, embrutece. Te dirá, sí, claro que sí. ¿Qué es después de todo la religión? La religión es todo y nada. ¿Cómo? Sí. La religión en realidad consiste en obras que uno puede hacer para conseguir la gracia de Dios o el favor divino. Pero nadie puede satisfacer esto. ¿Por qué buscar al que vive entre los muertos? Hay otros que para ellos buscar al que vive entre los muertos es dedicarse a su profesión. Hasta hoy la profesión tampoco, quizás enriqueció a algunos, pero nunca salvó a nadie, a menos que usted sea el primero, pero yo no creo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice la Biblia. Así que usted no va a ser salvo por su profesión o destacado que sea un profesor, sea un médico, sea un gran abogado, sea quien fuere, un arquitecto, lo que fuera. Y hay otros que creen que la salvación consiste en, digamos, la reputación que uno tiene, la fama. Ustedes saben que hay conjuntos famosos que les aplauden y todo esto, y hay hombres y mujeres del cine, por ejemplo, muy famosos, y hay también científicos que inventaron muchas cosas, como por ejemplo la penicilina y tantos otros antibióticos que tanto bien ha hecho a la raza humana. Pero ninguno, todos ellos son mortales. Usted no puede depender de ellos. Usted puede ir con su cuerpo a un médico, como vamos a una estación de servicio, para engrase, para echarle aceite, para ponerle combustible. Usted no necesita engrase, ni aceite, ni combustible. Pero usted va al médico y si va al dentista, abre la boca. Y el dentista... Usted dice, pero usted dice, hay que tapar ese agujerito allí, porque tengo caries. Y después usted va también al médico, y el médico no solamente le examina, le prescribe alguna medicina que tiene gusto a creolín, y usted tiene que tomar eso, y después le da un pinchazo, y usted se tiembla, y como si eso fuera poco, le lleva al quirófano. Y algunos piensan que es Quirós. Es el lugar donde le cortan. No vaya allí. Y después le adormecen para que usted no sienta nada. Y cuando despierta y piensa que ya está listo para saltar y jugar el fútbol, se da cuenta que está la herida y ahora hay que convalecer. Todo esto que vivimos aquí y en lo que confiamos es simplemente mortal. Por eso esos mensajeros de Dios le dijeron a esas mujeres, ¿para qué buscan entre los muertos al que vive? No se encuentra. Usted no encontrará en los hombres, en las filosofías, sea religión, dinero, fama, buena salud, buena reputación. Allí no está la vida. La vida está en aquel que superó la muerte, que acabó con la muerte, que salió victorioso. Los carros negros llevando cadáveres seguirán su curso hasta el día cuando llegue el momento que viene la segunda resurrección. Es decir, las primicias ya están. Jesús mostró el camino y nos dice, ustedes resucitarán como yo resucité. Y más tarde,
después de resucitar nosotros, si morimos antes del arrebatamiento de la iglesia, resucitarán los incrédulos. Y si usted se va a la tumba no habiendo aceptado a Cristo como su Salvador, usted va a resucitar aunque patalee que no quiere resucitar. Porque eso está establecido por Dios. Pero y entonces le voy a recibir por Salvador. No hay tal. Usted, al dejar el cuerpo, se va a un lugar que se llama lugar de tormento. La Biblia lo dice. Y eso es lo que yo creo. Yo no creo en un segundo piso donde dicen que está el purgatorio porque tal cosa no hay. Pero sí el lugar de tormento. Y usted estará allí atormentado hasta el día de la resurrección de su cuerpo, no importa dónde esté sepultado. No, pero yo no quiero resucitar. Sí resucitará. A mí me gustaría cuando muera dormirme como quien está anestesiado y no sabe nada de lo que pasó a su alrededor hasta que despertó. Bueno, muchos quisieran esto. Y hay gente que cree esto. Y dicen que son cristianos. Y ellos dicen, yo no creo en la resurrección. Yo creo que cuando la Biblia dice que muerte eterna significa que murió y acabóse. Nunca más. Eso es eterno. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que todos los muertos resucitarán en este orden. Cristo, primero. Los de Cristo, segundo. Los de Satanás, que no confiaron en Cristo, en tercer lugar. Usted estará o en la segunda parte o en la tercera. Los que resucitan después de Cristo, resucitan porque irán a estar con Él. Los otros resucitan en tercer lugar. Ellos no son los bienaventurados porque no tienen parte en la segunda resurrección, sino en la tercera. Mediten esto, porque usted está en uno de los dos grupos. Tal vez preguntará, bueno, ¿y cómo puedo yo, si no soy salvo, ser salvo? El único medio es Jesucristo, que yo conozco. Él me salvó a mí, salvó a muchas otras personas que yo conozco, y está dispuesto a salvarle a usted también. Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra, por la enseñanza que en ella tenemos. En el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.